Pasado, presente, futuro. Cada espacio es una ventana al pasado, una oportunidad para aprender y reflexionar sobre los acontecimientos que nos han llevado hasta aquí. Únete a nosotros mientras exploramos las páginas de la historia, llenas de drama, intriga y descubrimientos asombrosos. Alumnos de la Escuela Secundaria General Tierra y Libertad, informando. Muy buenos días, compañeros, y a todos los que nos escuchan nuestro episodio de este día, el podcast llamado Laberinto de Tiempo. Hablaremos de la independencia de México. Mi nombre es Jesús y es un gusto para mí compartir este episodio con mis compañeros Metli, Joanán, Suriel y Geraldine. Quiero empezar este programa dándole la bienvenida a Mesli, que nos hablará de algunos antecedentes previos a la independencia de México. Gracias, Jesús, por presentarme en el programa. Yo abordaré algunos antecedentes que detonaron con la independencia de México. El cambio de la familia real sucedió en el contexto de la Ilustración, filosofía difundida por Europa durante el siglo XVIII, cuyos principales rasgos fueron el uso de la razón y el cuestionamiento del poder absolutista, que distinguía a los reinos europeos, además de la divulgación de conceptos como la soberanía, la igualdad y la libertad. La Ilustración influyó en la dinastía borbónica, pero sin alejarse del absolutismo, lo que se conoció como depósito ilustrado. Este cambio de pensamiento se vio reflejado en las reformas borbónicas, que por una parte impulsaron la educación y fundación de academias, pero por otra centralizaron el poder en España, a través de admiración controlada principalmente por peninsulares. El movimiento ilustrado llegó al sector criollo, motivado por el ideal de igualdad. El impacto de la Ilustración también se sintió en las 13 colonias de Norteamérica, que en 1776 lograron su independencia, lo que fue un ejemplo para la liberación de las colonias americanas. En 1789 las ideas ilustradas tuvieron uno de sus mayores impactos con la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y la primera Constitución francesa. Terminaron con el gobierno absolutista de Luis XVI, pero en 1799 Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado al nuevo gobierno francés. El imperio de Napoleón se expandió desde Francia hasta el norte de África y España cayó en 1808. Carlos IV, rey de España, le dio la corona a su hijo Fernando VII, que obligado abdicó en favor de José Bonaparte, hermano de Napoleón. Este golpeó a la corona, dio a los criollos oportunidad de desconocer el gobierno ilegítimo de España y buscar la autonomía del virreinato a la espera de Fernando VII. Muchas gracias, Metli, por tu aportación al episodio. Ahora yo les voy a hablar de la primera etapa de la independencia de México. Del grito de Dolores inició el proceso de independencia de 1810. Librando de esta primera etapa estaban Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, ambos criollos como la mayoría de los que participaron en las juntas de Querétaro. Esta etapa se distinguió por la desorganización del movimiento al iniciar de la manera imprevista. A pesar de haberse organizado durante meses, fueron descubiertos e Hidalgo fueron a las cárceles del ayuntamiento a liberar a los presos para formar un pequeño ejército improvisado. Se unieron miembros de las cestas y campesinos indígenas descontentos por la pérdida de sus tierras, disminución de salarios y el aumento de precios. El primer golpe fuerte del gobierno virreinal fue del asalto a la Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato. La desorganización del ejército insurgente desató diferencia entre Hidalgo y Allende. Se separaron después de la victoria en el Monte de las Cruces. Hidalgo se negó a tomar la Ciudad de México y se dirigió a Guadalajara, donde publicó El Despertador Americano, un periodo en el plasmó su postura política y difundió las ideas insurgentes. Quiero darle paso a Suriel, que nos hablará de la segunda etapa de la independencia. Suriel, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Es un gusto estar con ustedes. Voy a complementar que nos acabas de decir abordando el tema de la segunda etapa de la independencia de México. La desorganización y diferencias entre líderes les costó la derrota. En Puente de Calderón, a inicios de 1811, capturaron a Hidalgo y Allende y fueron condenados a muerte. Lideró José María Morelos y Pavón, de origen mestizo. Esta segunda etapa de organización se distinguió por la propuesta de una independencia definitiva en España.
Morelos luchó al lado de Ignacio López Rayón, un militar criollo. Ambos controlaban la zona sur y occidente de Nueva España. Rayón escribió su proyecto de nación llamado Elementos Constitucionales, en el que se mantenía la lealtad a Fernando VII. Sin embargo, Morelos desestimó esa propuesta y escribió su propio proyecto, Sentimientos de la Nación, documento en el que se proponía por primera vez independencia definitiva de España. En 1813, Morelos convocó en Chilpancingo al primer congreso de Anáhuac. Ahí presentó su proyecto y se propuso la creación de una constitución. El ejército insurgente apoyó la propuesta y se firmó el acta solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional. Se promulgó la Constitución de Apatzingán en 1814, la primera del país base del México independiente. Gracias, Uriel, por habernos compartido esta información tan valiosa que sin duda dejó una base sólida para plasmar lo que hoy es nuestra Carta Magna, la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora quiero darle la bienvenida a mi compañera Yelaldi, que nos hablará de la tercera etapa de la independencia de México. Muchas gracias, Jesús, por introducirme al programa. Es un gusto compartir en este espacio con todos ustedes. La etapa de la independencia. Tras la muerte de Morelos, en la que se inició una época de decadencia, de lucha por la separación de los principales líderes por falta de conocimientos militares, en esta etapa los principales personajes que corresponden son Vicente Guerrero y Javier Mina. La etapa abarcó de 1815 a 1821. Durante esta etapa, las fuerzas insurgentes comenzaron a desorganizarse y su lucha se dirigió a pequeñas provincias en el sur del país, donde Vicente Guerrero había logrado mantener viva la independencia, aunque con muy pocos triunfos. En esta etapa sobresale la participación de Francisco Javier Mina, liberal español, que luchó y murió por la causa insurgente en 1817. Etapa finalizó en 1821 tras 6 años de guerrillas y resistencia. Ni Vicente Guerrero ni los intentos de otros pequeños grupos como el encabezado por Guadalupe Victoria consiguieron resucitar la causa independentista. Asimismo, los líderes que habían conseguido escapar fueron apresados. Este fue el caso en el de Ignacio López Rayón y Nicolás Bravo, quienes fueron condenados a pasar la vida en prisión. Fue así como culminó la tercera etapa del movimiento de independencia. La etapa de la Guerra de Independencia llevó al triunfo de los independentistas en 1821. En general, los historiadores reconocen que los hechos que estaban teniendo lugar en España contribuyeron a este desenlace. En 1812, las Cortes de Cádiz en España habían redactado una constitución liberal, conocida como Constitución de Cádiz, que entre otras cosas desconocía la autoridad de rey impuesto por Napoleón Bonaparte durante la ocupación francesa de España. Cuando los franceses se retiraron a España en 1813, Fernando VII recuperó el trono español, anuló la Constitución de Cádiz e instauró un régimen absolutista. Sin embargo, en 1820 se impuso un gobierno liberal en España que obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz, que debía aplicarse tanto en la península como en las colonias. El clero y la aristocracia de Nueva España se veían perjudicados por esta constitución liberal. Por esta razón, estos dos sectores que hasta el momento se habían opuesto a la independencia de México comenzaron a apoyarla. La revolución retomó fuerzas y logró su éxito en muy pocos meses. Agustín de Iturbide, que hasta entonces había comandado a las tropas realistas, hizo un trato con los líderes insurgentes, especialmente con Vicente Guerrero. De este modo logró que tanto insurgentes como antiguos realistas se unieran al ejército trigarante, que tenía la misión de llevar a cabo el Plan de Iguala, formulado en febrero de 1821, cuyo principal objetivo era la independencia de México. A medida que el ejército trigarante ganaba terreno y adhesiones, el jefe político superior de Nueva España, Juan O'Donoghue, aceptó firmar con Iturbide los tratados de Córdoba, por los que acordaba el retiro de las tropas españolas y el reconocimiento de la independencia de México. La monarquía española no reconoció los tratados y por lo tanto no admitió la independencia. Sin embargo, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró en la Ciudad de México sin encontrar resistencia, por lo que la independencia de México quedó consumada. Muchas gracias, Geraldine. En nombre de mi compañero Jesús, les agradezco por escucharnos en este episodio y muchas gracias a mis compañeros por haber guiado conmigo el tema que hoy presentamos. Esperamos que haya sido interesante para todos ustedes.
De manera personal, creo que es un tema muy importante para nuestro país, ya que gracias a esto, México alcanzó su independencia. Cuídense mucho y los vemos en el siguiente episodio.